bendición. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de temas bíblicos, dado a la ocasión que vamos a tener. Esta serie lleva por título que tiene que ver con conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo quién es Jesús. Próxima semana en Mateo capítulo 16 vamos a considerar directamente esta pregunta que nuestro Señor Jesucristo hace a sus discípulos, conociendo quién es Jesús. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿No te parece una pregunta tremendamente importante a considerar, aún a pesar de que llevamos años en el Evangelio? Importante considerar a la luz de las Escrituras. Permíteme compartir contigo entonces el primer tema de esta serie, conociendo quién es Jesús. Vamos a hablar de un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús. Y es interesante lo que el apóstol Pablo nos dice allá en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15 de Timoteo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por quiénes? Por todos. Palabra fiel. ¿Qué significa fiel? Que se cumple, segura. Este personaje que está citando estas palabras es el perseguidor principal de los cristianos. Estas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, este personaje dice, de los cuales yo soy el primero. Quien hace mención de estas palabras. Estas palabras fueron escritas por un personaje de la historia quien fue considerado como el enemigo principal del cristianismo, el adversario más temido y tenaz que el cristianismo tuvo en sus orígenes: Saulo de Tarso. Este hombre que perseguía a celos a la iglesia puede decir palabra fiel y digna de ser recibida por quienes, de todos. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy ¿quién? El primero. De un estimado de más de 13,000 millones de seres humanos que han vivido a través de la historia en nuestro planeta, desde los registros escritos, ninguno sobrepasa la influencia de nuestro Señor Jesucristo como hombre en esta tierra. Sin duda alguna, a través de la historia son muchos los hombres que han dejado su marca en su generación. Hoy los recordamos, pero ninguno de ellos ha dejado tal marca en la historia como nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente: no fue médico y curó todas las enfermedades. No fue un doctor de la ley, sin embargo explicó todos los casos de la ley. No fue escritor, pero inspiró las obras cumbres de la literatura. No fue un poeta, y es el alma de todos los poemas inmortales. No fue artista y llenó de luz todos los genios de los tiempos. No fue estadista y fundó las más sólidas instituciones de la sociedad. No fue general, pero ha conquistado a millones de corazones sin levantar ni siquiera una arma. No fue descubridor y demostró a los mortales los mundos de la inmortalidad. Jesús, por lo tanto, es un hombre sin igual. Su influencia en la historia está grabada, pues nuestra historia universal se divide ¿cómo? Antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, nuestro calendario ha sido afectado por su persona. Recordamos su nacimiento y recordamos también su muerte. La pregunta es, ¿qué hizo este hombre para ser tan diferente a los demás? Recuerda, Jesús es un hombre llamado Jesús, y más que un hombre en la historia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo este hombre para que sea tan diferente a los demás? En primer lugar, quiero hacer mención de su persona. Su persona era diferente. Es interesante cómo Pablo lo describe en el libro de Gálatas, allá en el capítulo 4, verso 4. Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué ocurrió? Dios envió a su Hijo. Él vino exactamente en los tiempos y los planes de Dios.
Es por eso que en Efesios capítulo 1 se habla de la dispensación del tiempo y de la manifestación de Cristo Jesús. ¿Qué tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo que la eternidad lo señaló. Y es interesante que vino, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Esa palabra enviar es interesante, pues esa palabra significa enviar, despachar, hacer partir. Incluso la palabra puede ser traducido repudiar o divorcio. Porque esa palabra significa es fuerte, es una acción determinante, como si Dios abriese las puertas de su gloria y dijese a su Hijo: ve al mundo de los hombres y no regreses hasta que hayas consumado la obra de redención. Es por eso que Jesús en esa oración intercesora de Juan capítulo 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, consumado es. Fue una misión kamikaze. Fue enviado sin retorno alguno a esta tierra. Ahora, algunos teólogos le llaman es un envío kenótico, kenosis, donde Jesucristo deja el ejercicio activo de sus atributos como Dios y viste su deidad, viste su gloria de humanidad, porque cuando le vimos en esta tierra, Él fue ¿qué? Un hombre. ¿Sabes cómo le llaman los teólogos a esto? La unión hipostática. Le llamamos el Dios hombre, Theoantropos, Dios caminando entre nosotros en forma de hombre. ¿Por qué su persona es diferente? Su nacimiento fue extraordinario. Lo recordamos en Navidad, su nacimiento extraordinario. Lucas nos dice a nosotros cómo fue de extraordinario su nacimiento. Y ahora dice el ángel Gabriel a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La reacción de María fue: ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón. Le llamamos la concepción virginal de Cristo. Un nacimiento extraordinario. ¿Quién nacía? ¿Quién venía a esta tierra? Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los anuncios del nacimiento de este niño fueron numerosos en la antigüedad. Fue anunciado como el Rey y era de esperarse que ese Rey naciese entre nosotros. Pero nació en cuna de oro, nació con pompa, con gloria. ¿Cómo nació nuestro Rey? En un lugar llamado Belén de Judea. Un pueblo pequeño, insignificante, sin relevancia social, sin importancia. Casi algunos pudiesen clasificarlo como un gueto. Pero su nacimiento fue diferente, porque Jesús nació exactamente como 450 años antes. El profeta Miqueas lo había dicho: tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las grandes. Al nacer, él fue envuelto interesantemente en pañales. Y me llama la atención que Lucas en el capítulo 2 pone ese énfasis, porque cuando vienen estos personajes del oriente se le dice: ustedes van a saber que nació Jesús, porque lo hallaréis envuelto. ¿Qué? Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales, acostado en un pesebre. Dos cosas interesantes. El pesebre no es lo que nosotros vemos ahora. Era un lugar donde comían los animales. Y en vez de que los animales comiesen, ahí pusieron a este niño. ¿Envuelto en qué? Uno dice, los niños siempre le compran pañales, napis desechable. El problema es que esta palabra pañales significa tela de mortaja. Y la tela de mortaja era utilizada no para envolver, no para cubrir a un pequeño, sino para envolver ¿qué cosa? Los muertos. Esto sería una señal. Qué interesante, su persona era diferente, su nacimiento fue extraordinario. El reconocimiento que este niño recibió de estos tres personajes que vinieron del oriente, interpretando las estrellas, conociendo la profecía, buscando en las escrituras, fue tremenda. Dice Mateo capítulo 2 verso 11: y al entrar en la casa,
Estos tres personajes que venían del oriente vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cómo qué? Oro, incienso y mirra. Un detalle interesante, ya no está en el pesebre. ¿Dónde está este niño? En la casa. Es posible que ya ha pasado entre 1 año y medio a 2 años de la llegada de estos personajes. No fue en el mismo día como lo presentan nuestras tarjetas de Navidad. ¿Qué presentaron? Observa el nacimiento extraordinario, pero el reconocimiento extraordinario. ¿Qué presentaron estos personajes? 3 ofrendas, 3 valores. Tal vez 3 valores significativos para ellos, pero que simbólicamente representan quién es Jesús. El primero de ellos presentó oro. El oro en las Escrituras siempre representa ¿qué cosa? La deidad. Ese niño era ¿quién? Dios entre los hombres, el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿No se escucha amén? Pero no solamente presentan oro reconociendo su deidad, sino que también representan incienso, que representa la dignidad. Solo a Dios se presentaba como incienso en adoración, que era un perfume que llegaba a Dios. Sin duda alguna, este niño, este ser, merece toda la adoración. Amén. Y en la iglesia la gloria, ¿para quién es? Para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Él nació, ¿qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. Cuando Él llegó a los cielos, ¿qué dice la Escritura? Que fue recibido arriba, ¿qué? En gloria. Y todo el mundo un día doblará su rodilla y toda lengua confesará ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Y los redimidos dirán, digno es el Cordero de recibir la gloria, la alabanza por todos los siglos. Amén. Él es Dios, deidad. Él es digno de ser reconocido. Vemos acá a través del incienso, pero interesantemente, uno de ellos que presentó mirra. Mirra en las Escrituras es sufrimiento. Vemos que este personaje es deidad, es digno, pero también desde su nacimiento enfrentaría ¿qué? Dificultades. Un rey lo quiso matar, Satanás lo quiso doblegar, la muerte lo quiso retener, pero él era el Hijo de Dios. Hay un precioso cántico que el pueblo del Señor recuerda, por la vía dolorosa, que es la caminata que los romanos llamaron a aquel lugar donde el reo, el culpable, que era suspendido entre el cielo y la tierra, debía caminar. Las Escrituras nos dicen en Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo? Varón, ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Como cordero fue llevado al matadero y guardó silencio. Guardó silencio. ¿Qué le dijo al Padre? Hágase conforme a tu voluntad. Y sufrió una muerte brutal. Algunos grupos como testigos de Jehová niegan la crucifixión y que la palabra es árbol o es madero. Los romanos crucificaban en forma de T porque era sufrimiento largo, continuo y vergüenza. Maldito el varón que es colgado en un madero. Y Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este niño que recibe oro, incienso y mirra, venía una sola función, venía ¿qué? A morir. Una persona diferente en su nacimiento, en su reconocimiento y también en nombres que él recibe. Interesantemente, el nombre extraordinario que él recibe. Todo padre hebreo tenía la responsabilidad de tomar a su hijo en algún momento y presentárselo delante de Dios y decirle, este es mi hijo y este es su nombre. El hebreo pensaba muy bien cuando iba a colocar un nombre a un hijo. Pero ¿qué fue lo que Dios, el ángel, le dijo a José? Tú no vas a tener ese privilegio. Cuando se le explica lo que estaba ocurriendo con María, se dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús, un nombre extraordinario, común entre los hebreos, Joshua, Yeshua, pero que se le designase porque el nombre para los hebreos no es cómo nos referimos a alguien, sino describe su naturaleza, su propósito, su función. Jesucristo vendría a esta tierra ¿para qué? ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Bajo la revelación, Juan el Bautizador, cuando ve a Jesús allá venir a él, ¿cómo exclama de lejos? ¿Qué dice? ¿He ahí quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los hebreos sabían que era un cordero, que era un sacrificio. Adán y Eva fueron cubiertos por pieles posiblemente de corderos. Dios le dijo a la nación de Israel: aplica la sangre del cordero a los dinteles de la puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte, seguirá de largo. Ellos sabían lo que significaba el Cordero Pascual, una ofrenda que se hacía. Ellos entendieron que ese niño venía a morir porque tenía una misión especial. Su nacimiento es extraordinario, un reconocimiento extraordinario, un nombre extraordinario. ¿Qué podemos decir acerca de su proceder? No simplemente es una persona diferente. Jesús, su proceder fue diferente a todos los demás. A la edad de 30 años cerró el taller de carpintería, colgó las herramientas y fue rumbo a Juan para ser bautizado por él. Y comenzó su ministerio a la edad de 30 o 33 años en esta tierra. Cuando él comenzó, sus palabras eran completamente diferentes. ¿Recuerdas al final del Sermón del Monte, la conclusión de Mateo? En el capítulo 7, verso 28, Mateo dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Mira las palabras diferentes de Jesús. Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los hombres. Sus palabras eran diferentes. En una ocasión, los discípulos están luchando en la tormenta y el Señor sencillamente le dice a la tormenta, como si fuese un endemoniado: calla, enmudece. Y la naturaleza se calmó. ¿Recuerdas cuando viene un hombre llamado Jairo? Su hija recién ha muerto y Jesús va y dice: él no está muerta, y sencillamente le dice a esa muchacha, mira sus palabras: niña, te digo, muchacha, levántate. Y ella resucitó. En una ocasión Jesús ve el cortejo fúnebre, una viuda llorando a su hijo a punto de ser enterrado. Jesús, con sus palabras que eran diferentes, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. 4 días después, frente a la tumba de Lázaro, ¿qué dice Jesús? Lázaro, sal fuera. ¿No eran sus palabras diferentes? Con solo una palabra de Jesús, un hombre dejó su trabajo, su cobranza de impuestos, y siguió a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Una sola palabra: sígueme. Sus palabras estaban llenas de compasión. ¿Dónde están los que te condenan?, le dijo Jesús a aquella mujer. Y las palabras diferentes de Jesús fueron: ni yo te condeno. Él pronunció las palabras más tristes que un hombre pudo haber pronunciado. Juan capítulo 5, verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Sus palabras eran diferentes. Mira conmigo, sus manos eran diferentes. Con ellas acariciaron los niños. Sus manos tocaron a los enfermos. ¿Y los enfermos qué? Fueron sanos. Él no tuvo problema de tocar a un leproso o tocar un cuerpo muerto. No tuvo problema. Sus manos dieron de comer a grandes multitudes. Sus manos dieron amor, ternura, sanidad. Esas preciosas manos fueron traspasadas por los soldados romanos para colgarlo en la cruz. Viene a mi mente ese precioso himno que dice: manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos. Aleluya. Amén. Esas manos fueron la señal
para el incrédulo Tomás. Jesús le dice, Juan capítulo 20, verso 27, mira mis manos. Un día, cuando usted y yo nos encontremos frente a Cristo y caigamos de rodillas ante su presencia, lo primero que vamos a ver de Él son sus pies y sus manos horadadas. El cordero que fue inmolado. Sus palabras serán diferentes. Sus manos eran diferentes que de sus ojos, que de sus miradas. Sus ojos eran diferentes. Vieron la necesidad de la gente y se compadecieron. No es Jesús quien mirando de lejos a Zaqueo le dice, ven, baja. No fue Jesús quien te llamó a ti, te miró a tus ojos y te llamó y te dijo, ven a mí, pecador, ¿cómo estás? Sus ojos lloraron sobre Jerusalén. Su mirada quebró la vista, quebró cuando Pedro 3 veces había negado a su maestro y tan solo una mirada del Señor quebró la vida de este hombre y recordó que él le había negado. Estando en la cruz, él miró a la humanidad. Y sabes qué dice Lucas 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, más que un hombre en la historia, que de sus pies, los pies del Señor, pisaron esta tierra, la tierra de los mortales, y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Caminaron las polvorosas tierras de Jerusalén. Estuvieron preparados para servir a los demás. Sus pies caminaron sobre las aguas. Sus pies soportaron el peso del madero hacia el Calvario. Fueron traspasados por los soldados para colgarle. Un día sus pies pisarán nuevamente esta tierra. ¿Sabes cómo lo describe Juan? Dice que él cayó como muerto ante sus pies. Apocalipsis capítulo 1, verso 15. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Él vuelva, ya no vendrá con las sandalias del esclavo, vendrá con la pisada de un rey, porque Él pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, caminará hacia Jerusalén y con pie firme establecerá su reino en esta tierra. Sus palabras eran diferentes, sus manos eran diferentes, sus ojos eran diferentes, sus pies eran diferentes, sus enseñanzas eran completamente diferentes. Declaró verdades que ningún hombre alguno proclamó en esta tierra con tanta exactitud y también con pureza. Es Juan que en el capítulo 6, verso 63 dice, Jesús dijo estas palabras, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Cuando usted viene a la casa del Señor, ¿a qué vienes a oír? Las palabras que son espíritu y que son vida. Y los que son de Él sabrán que la enseñanza o la doctrina que se enseña es de Dios o de los hombres, porque tenemos el Espíritu Santo. Jesús dijo cosas increíbles. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, ¿qué cosa? El camino. Conmigo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. No es Jesús quien dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. No fue Jesús quien dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. No son sus ovejas las que oyen su voz y qué más. Y le siguen lo que Jesús dijo. ¿Qué enseñó Jesús? Enseñó verdades que todos pudieran entender. Que realmente lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale ¿de dónde? De su propio corazón. Que los que habían, Él enseñó que lo que realmente era malo, lo que había en el interior del corazón de los hombres, sus palabras iluminaban y no condenaban.
Sus declaraciones eran precisas. Él no mintió jamás. Es por eso que Apocalipsis le llama fiel y verdadero. La verdadera comunión con Dios la enseñó Jesús. Vosotros pues oraréis como así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él enseñó que todo lo que pidierais al Padre, que en mi nombre os lo haré. Jesús enseñó sobre el futuro, sobre los cielos, la tierra, el futuro del hombre y también del infierno. Y entre paréntesis, Jesús enseñó más acerca del infierno que del cielo. Pero a los hombres no les gusta oír. Mira lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Observa conmigo lo que Jesús declaró. ¿Qué declaró? Usted lo conoce. Juan capítulo 3, verso 16. Que su Padre le había enviado. ¿Y por qué lo envió Dios? No para condenar el mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es Jesús quien declaró: yo soy el Hijo de Dios. Es Jesús quien declaró que Él vino a buscar y salvar. ¿A quién? A los que se habían perdido. No fue Jesús quien dijo: yo soy el único camino al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No es Jesús quien promete vida eterna? Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo. El que oye, dijo Jesús, ¿qué cosa? Mis palabras, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Juan 10:10 dijo: yo he venido para que tengan vida, y tengan vida que en abundancia. Es lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús declaró. En Juan capítulo 14, Jesucristo declara algo interesante: y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué declaró Jesús? Vendré otra vez. ¿Lo cree? Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es por eso que Jesús dice: ven a mí como estás, como trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Su persona era diferente. Amén. Su proceder era diferente. Su propósito al venir a esta tierra era diferente. Permíteme terminar. Cómo su propósito era diferente. En primer lugar, Él vino por el problema real de la humanidad. Vino por el problema del pecado del hombre. Usted conoce este texto. Quienes nos están viendo también lo conocen. Por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, producto de la condición humana. El hombre está separado de Dios. A veces nos equivocamos nosotros. No, es bonito. Leí el otro día, alguien murió y escribía: ojalá que Dios tenga misericordia de él. Queridos, si la persona muere sin Cristo, se va a la condenación eterna, porque Dios le ha dado suficiente oportunidad al hombre para creer. Amén. Y a ti la responsabilidad de hablarles. Un día la sangre de ellos va a ser demandada sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre mi vida. Porque has sido creyente tanto tiempo y nunca has llevado el remedio al hombre que está enfermo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Buscamos solo nuestra comodidad, solo nuestro beneficio, solo lo que queremos estar bien y nada más. Y no nos damos cuenta, y el propósito de venir Jesucristo a esta tierra fue por eso. Es por eso que el hombre es por eso que el hombre sin Cristo siente un gran vacío en el profundo de su ser, porque Dios lo creó con la necesidad de Dios.
Y el hombre, en vez de buscar a Dios, buscó las religiones. Buscó la forma de calmar ese vacío en su corazón. Y ese vacío se llama Jesucristo, la respuesta de Dios. ¿Por qué vino Cristo? Por el problema del pecado del hombre. Él vino, en segundo lugar, para pagar el precio del pecado del hombre. No es suficiente ver el problema, porque usted sabe que el hombre es un pecador. ¿Amén? ¿Lo sabe? ¿Que están perdidos? Pero ¿qué diferencia hace eso que usted sepa? Jesús no solamente vio, Él fue un paso más. Ojalá me diese el tiempo de estudiarlo en esta serie en Filipenses. En el capítulo 2, versos 5 al 11, encontramos 7 pasos que Jesús hace, descendente en esta tierra. ¿Para qué? Porque Él vino a buscar y salvar. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Qué dejó Cristo? Todo. ¿Qué ha dejado usted por el perdido? ¿Qué incomodidad le causa el perdido a usted? Vino para pagar el precio del pecado del hombre. Usted lo conoce. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Porque Él miró con ojos de misericordia. No te olvides que Dios dice en su palabra: el hombre que pecare, ese morirá. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo vino para producir el cambio. Mira lo que dice Pablo en su segunda carta a Tesalonicenses. En el capítulo 1, verso 9, de la consecuencia del pecado del hombre. Los cuales, inconversos, que no recibieron, que no reconocieron, que no hubo cambios en su vida, porque usted puede pasar toda la vida en una iglesia y no ser salvo. No necesariamente porque usted dijo: yo repetí una oración. ¿Dónde está en la Biblia que hay que hacer una oración para ser salvo? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 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 Señor. ¿Qué significa eso? Que yo ahora estoy bajo sus órdenes. Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo quiero? ¿Cuántos me dirán en aquel día? ¿Cómo? Señor, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Dígalo usted. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, pero si no hay cambios en tu vida, lo más seguro es que no eres un hijo de Dios, aunque te sepas la Biblia de memoria. ¿Qué va a pasar contigo? Los cuales sufrirán pena, ¿de qué? De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No logro imaginarnos. No logro imaginarlo. Condenación eterna, donde Dios quite su presencia. No hay lugar en esta tierra donde no esté presente Dios. Aún hoy en el infierno, Dios es soberano y su presencia está ahí. Pero en la condenación eterna, Dios quitará su presencia. ¿Qué sería del hombre sin la gracia, la presencia, el cuidado de Dios? En el interior de todo hombre sabe. Y es por eso que le siente temor a la muerte. Porque a pesar de que nunca ha leído la Biblia, su conciencia, su interior le dice: tras la muerte hay algo más. Si no lo solucionas ahora, el hombre siente temor a la muerte. Observa lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo Jesús, también participó ¿de qué? De lo mismo, se hizo hombre. ¿Para qué? Míralo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Mira el verso 15. Y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos ¿a qué?
a servidumbre. Pablo pregunta, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Una avispa, una abeja, ¿cuántas veces puede picar? Una sola vez, y ya picó sobre Cristo. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Cuando venga sobre nosotros la muerte, la resurrección le vencerá, porque Cristo dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Él nos da a nosotros la vida. Es por eso que el creyente puede mirar de frente a la muerte. Hay incertidumbre. Yo le tengo miedo a los sufrimientos previos a la muerte. Pero yo sé, como dijo el apóstol Pablo, que mi depósito está seguro. Amén. Tras el umbral de la muerte, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Jesucristo vino por el problema del hombre. Vino para pagar el precio del problema del hombre. Vino para proveer perdón al pecador. Y si tú nunca has experimentado realmente el perdón, hoy Dios está hablando a tu vida. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, ¿en quién tenemos qué? Redención por su sangre. ¿Sabes qué significa redención? Comprar y dejar libres. Cristo pagó el precio de la esclavitud de mi pecado que me condena. Es por eso que Pablo dice que el evangelio ¿qué es? ¿Qué es? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es símbolo de una vida derramada en lugar de otra persona. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Has sido perdonado? Amén. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque puse mis ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, en su obra consumada. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Estás seguro? Busca hacer la voluntad de Dios. Un hombre llamado Jesús. Pero ¿qué hicieron los hombres con Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con este hombre? La opinión pública se fue en su contra. La razón, celos, envidia de los líderes religiosos, la indiferencia de su pueblo. Le tomaron, le condenaron injustamente. Lo azotaron 39 veces como a un malhechor. Se burlaron y le pusieron, ¿qué cosa? Una corona de espina, una capa de rey. Fue obligado a cargar un peso de madero hasta el lugar de su ejecución. Y en ese lugar traspasaron sus manos y sus pies. Le suspendieron entre el cielo y la tierra. Y los soldados y Roma y los fariseos se jactaban que tenían a este hombre suspendido entre el cielo y la tierra por clavos, cadenas o amarras o autoridad. ¿Sabes que ninguna de esas cosas sostuvo a Jesucristo en esa cruz? Jesús dijo en una ocasión, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y Él enviaría inmediatamente 12 legiones de ángeles. Usted sabe que una legión se calcula entre 5.000 a 5.130 hombres, una legión. 12 legiones, saque la cuenta. 61.500 ángeles que hubiesen aparecido instantáneamente. Seres angelicales. ¿Qué puede hacer un hombre frente a un ángel? El ángel es más poderoso, más capaz, sobredimensionado, con poderes sobrehumanos. ¿Qué haría un hombre? ¿Qué sostuvo entonces a Jesús en la cruz? El amor por ti, por mí. El amor de Dios. Es por eso que Él dice en la cruz, Padre, consumado es. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termino preguntándote,
¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué harás de Jesús en tu vida? ¿Cuál será tu decisión? Jesús, más que un hombre en esta tierra. Amén. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. Yo no sé cuál es la condición espiritual de tu vida, pero puedes llevar muchos años en el cristianismo y no conocer personalmente a Cristo Jesús. Y tal vez hoy Dios ha hablado a tu vida. Y tal vez es momento que ya le reconozcas, no solamente como tu Salvador, sino también como el Señor de tu vida. Porque no rindes hoy tu vida a Cristo Jesús y le dices: te doy todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que poseo. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. ¿Hay alguien que hoy le dice: Señor, quiero reconocerte como el Señor de mi vida? ¿Hay alguien que le dice hoy así a Jesús? ¿Hay alguien que hoy dice: Señor, te reconozco como mi Salvador personal? Bendito Padre Celestial, recibe tú la gloria. Gracias por, buen Dios, por enviar a Jesucristo, más que un hombre en esta tierra. Sus palabras, sus enseñanzas, sus manos, sus pies. Ayúdanos a amar a Cristo Jesús cada día más y comprometernos, buen Dios, a hacer la voluntad del Hijo en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.